We thank God for your life. Le damos gracias al Señor por tu vida. Declaramos que el Señor tiene grandes cosas para ti. We declare that God has great things for you. Ahí donde estás, voy a invitarte a que te pongas de pie. There where you are, I'm going to invite you to please stand. Vamos a adorar al Señor. We're going to worship the Lord for a moment. How many of you come to declare a victory today? ¿Cuántos declaran una victoria en esta noche? Declaramos, Dios, que tú eres grande. Declaramos, Señor Jesús, que no importa cómo sea la batalla. We declare, God, that no matter what the battle may seem like, veremos la victoria. We will see a victory. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amén. Vamos, iglesia. Come on, church. Decimos todo lo que viene del enemigo, transformas para bien,
a ver. Oh, yes, God. We sing, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Listen again. You took what the enemy meant for evil and turn it for good. Turn it for good. Oh, we bless you, God. You took what the enemy meant for evil and turn it for good. Turn it for good. Oh, you turn it for good. Turn it for good. Oh. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Decimos, voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria, la batalla. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh. We thank you, Lord, for the victory. Damos gracias, Señor, por la victoria. Gracias, Señor, porque tú triunfas sobre toda oscuridad. I don't know what your situation is this evening. Yo no sé cuál es tu situación en esta noche. Pero lo que sí sé What I do know es de que la victoria le pertenece al Señor. is that the victory belongs to the Lord. Y si el Señor está contigo, And if the Lord is with you, la victoria también es tuya. the victory is also yours. Lo que tú tienes que hacer What you need to do es pararte firme y creer. is to stand firm and believe. Creer por tu milagro. Believe for your miracle. Creer por los tuyos. Believe for your family. Creer por la victoria que te quiere dar. Believe for the victory that He wants to give you. Y toda aquella cosa que era para mal, And all those things that are turned for bad, aquellas cosas que venían como parte del enemigo, those things that were coming from the enemy, el Señor las convierte de bien para ti. the Lord will turn it for good. Aquello que era maldición,
lo que era maldición, that there was a curse. el Señor lo convierte en bendición para ti y tu Now familia. the Lord brings it as a blessing unto you. Decláralo en esta noche. Declare it tonight. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. And you turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. And you turn it for good. We sing, 'cause I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, amen. Let's give him a hand clap tonight. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Give him thanks tonight. Amén. Amén. Tomamos un minuto para saludarnos. Let's take a moment to greet one another. Señor quiere bendecirnos aún más esta tarde. And the Lord wants to bless us even more tonight. A los que estamos Amén. aquí en su casa, Those who are here in the house, los bendecimos en el nombre de Jesús. we bless you in the name of El Jesus. bien y la misericordia con ustedes. The goodness and the mercy of God be upon Y you. usted en su casa también, And they're at home as los well. bendecimos allá en su casa, We bless you there. esperando que pronto los que estamos aquí locales en Corpus Christi, And hoping that soon those who are here locally, muy pronto podamos estar todos juntos adorando al Señor. we can come together and worship Yo the sé que Lord. amamos al Señor I know that we love the Lord y queremos agradarlo a Él. and we want to please Him. Así que estoy muy contenta de estar nuevamente aquí juntamente con mi esposo. I'm very grateful to be here again together Así with que my husband. bienvenido. Amén. Bless Gracias. you. Welcome. Es una cosa hermosísima poder trabajar juntos. It is a beautiful thing to be able to work together. Y seguimos con el tema de la oración eficaz. Then we continue with the prayer with the topic effective prayer. Y el plan de Dios, el deseo de Dios es que no escaseemos nada, The plan of God is that we lack nothing. que tengamos todas las herramientas necesarias That we have all the necessary tools para vivir una vida en victoria. to live a life in victory. Y
que demos gracias a Dios en todo. And that we be thankful unto the Lord in all things. Que no demos gracias a Dios por todo, Not to give thanks to God for everything, pero en todo. but in everything. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Que no importa las circunstancias, las situaciones que estemos viviendo, That it doesn't matter the circumstances or the situations that we're living in. en esas situaciones In those situations, Dios nos da la victoria. God will give us a victory. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. That is the hope that we have in Christ Jesus. Así que esta es una absoluta realidad So this is an absolute truth de que no importa la condición que nosotros estemos pasando, that it doesn't matter the conditions that we're going through. Dios nos da la victoria, amén. God gives us a victory, amen. Y muchas veces solamente estamos preparándonos para una batalla. And many times we're just being prepared for another battle. A veces las aguas están muy tranquilas, Sometimes the waters are calm, pero de repente viene una tormenta. but all of a sudden a storm comes. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados siempre. And that is why we have to be prepared always. ¿Se acuerda cuando iba a venir la tormenta Beta? Do you remember when that storm, Beta, was coming in? Estábamos muy tranquilos en toda el área aquí en la costa. We were all very calm here in the coast of Texas. Y de repente las noticias de que ya se acercaba para la costa. And all of a sudden you get the news that there was a tropical storm coming in. Y todos nos ponemos, espero que usted también haya estado orando y pidiéndole al Señor que el Señor hiciera un milagro. And I'm sure that as we were praying, you were praying as well that God would do a miracle. Y Dios hizo el milagro. And God did the miracle. Se movió y no hubo mayor trascendencia. It moved and didn't do much damage. Así que vamos a estar compartiendo esta noche un tema, que es el mismo tema, pero en otra forma, We're going to continue on the same topic, but on a different level, en una expansión. an expansion. Así que dice aquí según mis notas lo que estábamos estudiando en este día. And so this is what we were studying today. Dice que la oración es tan vital It says that en la prayer vida del cristiano, is so vital in the Christian life, pero sin embargo la descuidamos. but yet we neglect it. Y es una arma poderosa que tenemos, como los cristianos tenemos esa arma, And it's a powerful weapon that we have as Christians. pero no la sabemos utilizar. But many times we do not know how to use it. Dios quiere que nosotros tengamos relación íntima con Él, God wants for us to have an intimate relationship with Him. pero muchas veces no queremos But tomar many times- esa bendición, esa herramienta poderosa. But many times we do not want to take upon us that blessing or those useful tools. Y quiero ir a tres posibles causas para que una oración no sea eficaz, And 3 causes that may cause a prayer not to be effective, que no sea efectiva. that it not be effective. Número 1 One es la indiferencia, is the indifference, al no querer orar. to not want to pray. Y veamos lo que dice en Revelaciones o en Apocalipsis 3:19. And let us go to Revelations 3:19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Those who I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo esta noche? So what is it that God is telling us tonight? Que así como somos hijos del Señor That just as we are His children y Él nos ama, and He loves us, Él nos reprende porque somos sus hijos. He rebukes us because we are His children. Y tenemos que arrepentirnos de cualquier acción. And we have to repent of any action. Déjeme decirle que el Señor nos ha dado el regalo últimamente con mi esposo Let me tell you that the Lord has given us a gift, my husband and I, de estar orando to be praying y arrepentirnos and asking for de forgiveness las cosas que nosotros tenemos conocimiento of those things that we have knowledge of, y de las cosas que el Espíritu Santo de Dios nos está revelando. and of those things that the Holy Spirit of God is revealing to us. Y la verdad que me siento tan privilegiada de poder ser llamada hija de Dios, And let me tell you that I feel such a privilege to be called a child of God, porque yo me estoy dando cuenta cómo el Señor quiere lo mejor para mí, because I've noticed how God wants the best for me, así como lo quiere para ti. just as He wants that for you. Y entonces usted sabe que cuando el amor del Padre es así, So you know when the Father's love is that, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, los vamos a corregir.
That when we love our children, we discipline them. No importa la edad que tenga. It doesn't matter what age they are. Desde chiquititos. From when they're small. Yo lo veo y recuerdo como cuando mis hijos estaban pequeños. I remember how when my children were little. Y veo como ellos ahora siendo padres, And now I see how they, being parents, ellos también reprenden a sus hijos. they also discipline their children. Porque quieren lo mejor para ellos. Because they want the best for them. Y no podemos dejarle pasar muchas cosas que no son correctas, no están bien. And we should not let them do things that are not right. Y qué bueno que así sea. And it is good that it be that Porque way. no queremos criar hijos que se les permita hacer todo en la vida. And we don't want to raise children that are allowed to do whatever they please. Y entonces el Señor nos está diciendo aquí en Apocalipsis, So here in Revelation, the Lord is saying, y dice que nosotros nos arrepintamos. this is for us to be earnest and repent. Y esta noche yo oro al Señor, And tonight I pray to the Lord que si aquí donde nosotros estamos en la iglesia, el Señor nos enseña de algo que no hemos hecho bien, that if the Lord shows us of something that we are not doing right, ya sea con el pensamiento, palabra o de obra, would be in thoughts, in words, or in actions, que nos arrepintamos. that we repent. El Espíritu Santo nos está haciendo una invitación esta noche The Holy Spirit is inviting us tonight a darnos el regalo más precioso que es el arrepentimiento. to give us a precious gift that is repentance. Nos da ese regalo de que hagamos un alto That He gives us that gift so that we may stop y que volvamos nuestra forma de vivir and we turn from our way of living y que empecemos de nuevo. and we start anew. Entonces queremos tener una oración eficaz. So we want to have an effective prayer. Número uno es que nos arrepintamos de cualquier cosa que estemos haciendo no correcta. Number one is for us to repent of those things that are not right. Entonces, y número dos Number two es la ignorancia al no saber cómo orar o qué pedir. is the ignorance of not knowing how to pray or how to ask. Porque muchas veces dice la palabra que no sabemos cómo orar. Many times, even the word says that we do not know how to Y pray. dice que el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento que aún con gemidos indecibles nosotros venimos delante del Señor. And it says that the Holy Spirit gives us the groaning and to come before the Lord Porque no sabemos cómo orar. because we don't know how to pray. Y eso es simplemente una ignorancia. And that is ignorance. Esta palabra suena muy dura. Para This mí es muy word dura. sounds a little harsh. Porque imagínense que uno le diga en lo natural a alguien, es que eres un ignorante. Imagine telling someone you are an ignorant. Pero tenemos que llamarle a las cosas como son. But we have to call things as they are. En Efesios 4:18 In Ephesians 4:18, dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón. they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Entonces ahí está hablando de una clase de personas, So they're speaking of a certain type of person, de que su corazón se ha endurecido that their hearts have been hardened por circunstancias de la vida, because of circumstances in life, traumas que han venido. ¿Sabe usted que todos pasamos por traumas? traumas that have come to their lives. You know that we all go through traumas, Situaciones adversas. those adverse situations. Sabemos que el plan de Dios siempre ha sido bueno, You know that God's plan has always been good. pero también sabemos que el enemigo viene a entorpecer o quiere venir a entorpecer el transcurso de nuestra vida. But you know that the enemy wants to come and deviate us from the purpose of our lives. Y entonces hace que nos endurezcamos, So that makes our heart harden. que no queremos saber nada de Dios. That we don't want to know anything of O God. muchas veces creemos que Dios no ha contestado Many times we believe that God has not answered. y pensamos, ¿cómo le voy a pedir si Él no da lo que nosotros pedimos? And you may say, how am I going to ask him if he never gives me what I asked for? Entonces da oportunidad que nuestro corazón se endurezca. So that makes way for our hearts to harden. Y también dice en 1 de Pedro 1:4, 1 Peter 1:4, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. 1 Peter 1:4, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade.
Entonces dice que antes teníamos deseos It says that before we used to have desires de hacer lo que se nos daba en gana. to do what we wanted to do. Pero cuando venimos al conocimiento del Señor But when we come to the knowledge of God, y Él nos amó con amor eterno and He loved us with eternal love, y nos dio la bienvenida para ser parte de ser herederos del reino de Dios. and He gave us a welcome to come into the and be heirs of the kingdom of God, Entonces ya llegamos a ser hijos de obediencia then we come to be children of porque nos obedience gusta obedecer al Señor, because we love to obey the Lord, porque lo amamos because we love Him y queremos complacerlo a Él. and we want to please Him. Pero muchas veces viene la revelación de ser rebeldes But many times that rebelliousness comes in, y queremos otra vez volver a la ignorancia and we want to go back to the ignorance, de querer hacer las cosas que antes nos gustaba hacer, to do those things that we used to love to do before, contrarias a lo que Dios tiene predestinado para nuestra vida. contrary to what God has established for our lives. Entonces vemos que existe la indiferencia So we see how there's indifference, al no querer orar, to not want to pray, la ignorancia al no saber cómo orar the o pedir, ignorance of not knowing how to pray or ask, y luego viene esta tercera que también es bien importante, and then this third one, which is very important, y es la interferencia de Satanás, and that's interference of Satan, quien sabe que la falta de oración es la mayor causa del estancamiento de la vida del cristiano. who knows that the lack of prayer comes to be stagnant in the Christian life. Entonces esta es una interferencia demoníaca So this is a demonic interference que viene a querer causar a separación entre Dios y nosotros that wants to come and cause separation between us and God, y nos quiere hacer creer que Dios no escucha nuestra oración. and wants to have us believe that God will not hear our Y prayers. quiero que vayamos a Daniel 10, Let us go to Daniel 10. Este es algo muy hermoso This is something beautiful que nosotros vamos a entender muchas veces por qué es que nosotros no se nos hace cumplida la oración. This is how we'll see how many times our prayer are not answered. En Daniel 10, In Daniel 10, 12, 12, dice así, entonces me dijo, no temas, Daniel, do not be afraid, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, fueron oídas tus palabras, your words were heard, y a causa de tus palabras he venido. and I have come in response to them. Entonces aquí está el ángel del Señor dándole un mensaje a Daniel, So here's the angel of the Lord bringing a message to Daniel. porque Daniel ya había estado orando por 21 días y no había respuesta a la oración. Because Daniel had been praying for 21 days and he had not received an answer. Sin embargo, Daniel tenía unos calificativos muy importantes, Yet Daniel had certain qualities, porque dice que desde el primer día en que se propuso Daniel en su corazón entender y humillarse delante de su Dios, because it says since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, Dios escuchó. God heard. Pero sin embargo, dice en el 13, But yet it says in 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Go ahead. but the prince of the Persian kingdom resists me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me. Y dice, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia, Because I was detained there with the king of Persia. y ahí dice que Dios oyó la petición de Daniel. And it says that God heard Daniel's petition. Entonces vemos que también existe el enemigo que se viene a oponer, So we see how the enemy comes to resist. y aquí es una oración que tenemos que, una oración ofensiva, salir adelante So this is a prayer that we
come in the offensive and continue forward. Tomar autoridad en el nombre de Jesús. To take authority in the name of Jesus. Porque Dios quiere bendecirnos. Because God wants to bless us. Y Él conoce nuestro corazón. And He knows our hearts. Él sabe que sí se puede. He knows that it can Y be lo done. vamos a lograr. And we're going to accomplish Así que it. con esta introducción, So with this introduction, yo le voy a pedir a mi esposo que continúe. I'm going to ask my husband to continue. Amén. Amen. Continuando en lo mismo acerca de la oración eficaz, Also continuing on the effective prayer. la Biblia nos enseña las cosas que debemos de hacer, The Bible teaches us those things that we should do. pero también nos enseña las cosas que no debemos de hacer. But it also teaches on those things that we should not do. Tenemos que recordar que toda decisión tiene una consecuencia. We have to remember that all decision has a consequence. Y lamentablemente es algo que no siempre nosotros estamos conscientes. And many times, sadly to say, it's not something that we're conscious of. Entonces, siguiendo en el mismo fluir, So continuing in the same flow, también tenemos que ver las cosas que no debemos de hacer, como estábamos also hablando. have to Hablamos acerca de por qué no suceden las cosas. we also have to see the things that we should not do, and then again going back to why you're not getting a response. Y las dos primeras que estábamos leyendo son basadas en la condición humana. And those two were based on man's condition. Y la tercera definitivamente en el enemigo de nuestras almas. And of course, the third one, the enemy of our souls. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver, decía la pastora al principio, So one of the things that we have to see, as Pastora was saying in the beginning, es que la oración es poderosa, is that prayer is powerful. pero es poderosa cuando nosotros la ponemos en práctica. But it is powerful when we put it into practice. Ahora, práctica no es repetición, ¿oye? To practice is not repetition. Yo quiero leer aquí en el libro de Mateo, capítulo 6, del verso 5 al 15, Matthew 6:5, 5 to 15, porque nos da varios delineamientos que no debemos de hacer. because it gives us certain things that we should not abide by. Y voy a leer en la traducción del lenguaje actual, And I'm going to read according to the translation of the Message. actual language, Actual la Biblia. language. Sí. Y dice así, and it Verso says, 5. verse 5, de Mateo 6. Matthew 6. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. When you pray, do not be like the hypocrites. A ellos les encanta que la gente los vea orar. They love to pray standing in the synagogues and the streets. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente That y is- pueden estar seguros, dice, de que no tendrán otra recompensa. And on that, they stand at the street corners to be seen by others. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que no oremos para ser vistos. Is that we not pray to be seen. Esa es una, a veces se ha infiltrado en la, aún doctrina o creencias de la iglesia, Many times has been part of the doctrine or the beliefs of a church que el que más grita o el que más está ahí mostrando oración es tal vez el que más lo hace. that those who shout the more as they are praying are better. Tenemos no que orar para ser vistos, We cannot pray just to be seen, porque esa oración no va a ser respondida. because that prayer would not be rewarded. Cuando solamente estamos interesados en nuestra propia gratificación, When we are only interested in our own gratification, déjeme decirle que esa oración no va a ser respondida. let me tell you that that prayer would not be answered. Cuando pedimos cosas solo para satisfacer nuestros deseos personales, When we ask for things just to satisfy our personal desires, y no estoy hablando necesidades, and I'm not talking about needs, estoy hablando deseos personales, but I'm talking about personal desires. definitivamente, por ejemplo, si es algo que no va a glorificar el reino de Dios, For example, if it's something that is not going to glorify the kingdom of God, y es algo que es muy importante que nosotros miremos, and that is something very important for us to see. ¿para qué le estamos pidiendo a Dios? Why are we asking that of God? ¿Para qué queremos que Dios nos dé? Why is it that we want God to give us Definitivamente porque tenemos una necesidad. that? Mostly because we have a need. Pero ¿será que esa actitud de oración But could it be that that attitude of prayer va a enriquecer
o va a exaltar o a honrar el reino de los cielos? Will that benefit or exalt or honor the kingdom of heaven? ¿Será que cuando Dios nos da, Could it be that when God gives us, nosotros lo usamos para testimonio de la grandeza de su poder? we use it for the testimony of the greatness of his power? ¿O simplemente lo tomamos y decimos qué bendecidos somos Or do we just take it and say how blessed I am? y hasta ahí llega todo? And that is it. No oremos Let us not pray únicamente para satisfacer nuestros propios deseos, only to satisfy our own desires, sino para que en nuestra necesidad respondida a través de la oración, but that in our need answered for through prayer, el reino de los cielos pueda ser glorificado. the kingdom of heaven may be glorified. A veces Dios, miramos a través de la Biblia que Dios le dio a su pueblo y le contestó oraciones y peticiones. Remember that back in the day that God heard his children's prayers and he answered Con las que después ellos no glorificaron a Dios. with those blessings that after the children of God did not glorify him. Le pides por un trabajo Did you ask him for a job? y si no tenemos cuidado, el trabajo va a tomar el tiempo que Dios tiene que tener en tu vida. And if you're not careful, that job will take the place of what God should be in your life. Entonces, siguiendo leyendo acá en la palabra, So here, continue reading. verso 6 dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas y vaya a su cuarto y cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios. And when you going to pray, do it alone and close your door. Dice, su padre pues, él da lo que se le pide en secreto. So God, your Father, can give unto you what you ask him in secret. Ahora, no es la única forma como nosotros podemos orar, It is not the only way for us to pray, pero es una de las formas como nosotros debemos de orar. but it's one of the ways that we should pray. Tenemos que orar en público, We have to pray in public, pero no buscando el nosotros ser el centro y ser vistos. but not for us seeking to be the center of the attention and be seen, Y tenemos también que orar en lo privado. and also pray in private. Jesús oró en las sinagogas, Jesus would pray in the synagogues. Jesús oró en las plazas, Jesus prayed out in the marketplace, Jesús oró solo en la montaña. and he also prayed up in the mountain. O sea, hay muchos lugares, formas en las que podemos orar en todos lados, And there's many places where we can pray, pero everywhere we siempre, are. siempre y cuando no sea para que nosotros seamos exaltados, So as long as it's not for us to be exalted, sino que el reino de Dios sea exaltado. but that the kingdom of God be exalted. Luego, la otra parte que tenemos que ver, And the other part that we have to o see, sea, la primera quiero dejarlo claro, the first one I want to leave it very clear. oremos Let us pray para que la respuesta de la oración glorifique a Dios so that the answer to the prayer glorify God y al reino de los cielos. and the kingdom of heaven. Cuando Dios te responda, glorifica a Dios. When God answers your prayer, glorify him. Da testimonio a Dios Give witness of it y exáltalo, and exalt him porque Él respondió tu oración. because he answered your prayer. Otra cosa que nos exhorta que no debemos de hacer es usar repeticiones. Another thing that he exhorts us in is for us not to do prayers that are repetitive. En el verso 7 dice, cuando ustedes oren no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard. Ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso, They think they will be heard because of the many words. ¿verdad? Y luego continúa hablando, dice, no los imiten porque Dios nuestros padres sabe que ustedes necesitan lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Y dice, ustedes deben de orar así. And then it says, this is how you should pray. Y luego nos da una oración modelo, Then it gives us a prayer, a model prayer. que muchas veces la hemos utilizado y la repetimos y la conocemos como es el Padre Nuestro. That at many times we use it and we repeat it. It is our Father. Pero acuérdense que ahí dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. It says, our Father in heaven, hallowed be your name. Cuando oremos, reconozcamos la gloria de Dios. When we pray, let us recognize the glory of God. Reconozcamos el poder de aquel al que nosotros le estamos pidiendo. To recognize the power of He who we are coming before. La semana pasada nosotros mirábamos acerca de que
Dios, mire, tiene suficiente para responder todas las peticiones de acuerdo a su palabra. We were talking last week of how God has more than enough to answer all of your prayers. Entonces, miramos que ese Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. So here, our Father in heaven, hallowed be your name. Y luego continúa diciendo, Then it says, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como es la voluntad del cielo. your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. ¿Verdad? Eso quiere decir, ¿estamos dispuestos a que la voluntad de Dios se haga presente en nuestras vidas como es en el cielo? That means that are we willing for God's will to be done upon this earth as it is in heaven? Porque Dios no nos va a dar siempre lo que nosotros queremos, Because God will not always give you what you want, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. but He will always give us what we need. Y a veces nos añade también lo que queremos. And many times He adds on to that. Pero Dios es grande y poderoso en darnos lo que Él sabe que es de bien para nosotros. But God is almighty and powerful to know what He should give us. Entonces, hágase aquí en la tierra como es en el cielo. So let your will be done on earth as it is in heaven. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Give us our daily bread. Le estamos clamando a Dios de Are we- cada día. are we- Eso quiere decir que cada día tenemos que orar. That means that every day, give us today our daily bread. No dice, dame el pan para la próxima semana completa, ¿verdad? No dice, danos hoy. Eso quiere decir que todos los días nosotros debemos de orar. It doesn't say give us for the whole week. It says give us today. That means every day we need to pray. Y luego habla acerca también del perdón, And then it speaks about forgiveness. ¿verdad? Dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Cuando oremos tenemos que presentar a Dios un corazón benevolente, un corazón justo. When we pray, we have to always come before God with a just heart. Y dice, y no nos dejes caer en tentación. Hablamos de los ataques del enemigo. Lead us not into temptation. Y se ha dado cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a orar, And do you notice how when you are about to pray, es cuando llegan las visitas, es cuando suena el teléfono, es cuando algo sucede. that is when the visitors come over, the phone rings, always something happens. Tal vez en el resto del día usted no ha tenido mayores distracciones, pero en ese momento que usted decide que va a orar, And the majority of the day, it went pretty smooth. And then when you're about to pray, es cuando vienen todas las distracciones, viene el sueño, it's when the distractions come in, you start getting sleepy. es cuando se recuerda de la hora en que va a encender su televisor, That is a time when you have a show coming on TV. es cuando y le decimos, Dios, ¿sabes qué? Más tarde. And you say, God, later. Y más tarde estamos tan cansados o nos olvidamos que ya no lo hacemos. And later we're tired or we forget and we don't do it. La oración tiene que ser diaria. The prayer has to be daily. La oración tiene que ser específica. Prayer has to be specific. Mire, si nosotros oramos de una manera global, If we pray globally, realmente va a ser difícil que nosotros miremos la respuesta de la oración. it's going to be very difficult for us to see the result of our prayer. Pero cuando la oración es específica, But when the prayer is specific, esta semana nosotros hemos estado orando por una necesidad específica we have been praying for a special need, y cada día nos levantamos con con ese deseo, con ese ánimo de ver la respuesta de Dios. and every day we rise up hoping for God's answer. Ya hablamos por teléfono, ¿cómo van las cosas? Oh, miren, increíble, pero hemos visto el cambio. And so we call to see how things are going, and they're going well. En inglés hay una palabra que se llama pressing down, eso quiere decir seguir dando, seguir presionando en eso. To be pressing down, to continue. Cuando usted mire que Dios está comenzando a responder su oración, no afloje. When you see how God is beginning to answer your prayer, do not loosen the grip. Uno de los grandes errores que tuvo el pueblo de Dios es que cuando se sintió bendecido, aflojó su comunión con Dios. One of the greatest problems that the people of God had was that when they felt the most blessed, they mellowed down. Yo siempre he dicho algo, si Dios ya encontró la forma cómo captar su atención, déjeme decirle que Dios va a seguir usando esa forma. Let me tell you that if God has found a way to capture your attention, He's going to continue to use that
to capture your Si attention. nosotros somos de las personas que solo oramos cuando tenemos necesidad, If we are the type of people who only pray when we have a need, pues déjeme decirle, oración es hablar con Dios, es comunión con Dios, es relación con Dios. prayer is a communion with God, Y Dios quiere relacionarse y orar con nosotros. and God wants to relate with us and be among Él quiere us. hablar con nosotros. He wants to speak to you. Y si Él ya encontró la forma a través de la necesidad únicamente que nosotros respondamos, va a haber necesidad. So if God has found a way for you to seek Him, and that's only through a need, He's going to find His Por way. eso es de que tenemos que orar sin cesar, eso en todo tiempo. That is why it says that we need to pray without ceasing. That means at all times. Entonces tenemos que ser específicos. So we have to be specific. Tenemos nosotros que pedir intencionalmente. So we have to pray intentionally. ¿Verdad? Como hemos visto, la oración es una comunión con Dios, comunicación con Dios. Prayer is a relation and a communication with God. El problema que hay de las oraciones repetitivas, ¿sabe qué es? You know the problem that there is with the repetitive prayer? Que se convierten en una costumbre, That they become a habit, no en una disciplina. not a discipline. diferente. That's different. Una cosa es cuando tenemos la disciplina de orar One thing is to have the discipline in prayer, y la otra cuando caemos en un hábito o una costumbre. and the other one is a habit. Cuando se cae en una costumbre, When you fall into a habit, nos comenzamos a ser insensibles. we become insensitive. Por eso es que cuando nosotros miramos que hay oraciones repetitivas y repetitivas y repetitivas, That is why when we hear prayers that are repetitive, podemos tener, mire, es increíble, podemos estar hablando u orando de una forma y pensando mil cosas más. we can be praying in a certain way but thinking another things, Y eso no es bueno. and that is not good. Entonces, tenemos nosotros que tener esa relación con Dios. So we have to have that relationship with God. Evite las oraciones memorizadas, ¿oye? That you not be praying memorized prayers. Sí. En el libro de Números, nosotros miramos en el capítulo 6, me parece que es 24, acerca de la oración sacerdotal. In Numbers, there's a prayer that is called the priestly prayer. Y muchas veces cuando yo contestaba peticiones, me di cuenta que era tan fácil nada más poner, si usted me lo busca por ahí, tal vez me dice, número 624, la oración sacerdotal, That I would say Numbers 6:24, the priestly prayer. el 24 al 26. Entonces, ¿qué es lo que sucede? So what happens? Me comencé a dar cuenta que lo estaba haciendo de una manera ya mecánica. I began to say this in a mechanical way. Y aunque hay bendición en la oración que nos habla la palabra de Dios, And even though there's a blessing in speaking the word of God, la aplicación de mi parte no era la más correcta. the application on my side was not the best. Y entonces Dios comenzó a hablar en mi vida. So then God began to speak to my life. ¿Por qué te digo esto? Why do I say this? Porque tenemos nosotros que buscar la oración de comunión con Dios. Because we have to find the prayer that's communion with God. ¿Ya? Amén. Amén. Entonces, para ir cerrando ya, And to close, hay una escritura que quiero que la busquemos y que nos vayamos con ese sabor de oración. and I want you to search for this scripture as we leave tonight. Santiago 5, 14 y 15. James 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Is there anyone among you sick? Que llame a los ancianos de la iglesia Let them call the elders of the church y que ellos oren por él, and to pray over them, ungiéndolo con aceite anointing them with oil en el nombre del Señor, in the name of the Lord. y la oración de fe And the prayer offered in faith restaurará al enfermo will make the sick person well. y el Señor lo levantará, The Lord will raise him up. y si ha cometido pecados, And if they have sinned, le serán perdonados. they will be forgiven. Así que con esta palabra So with this word, vamos a estar orando, we'll be praying. vamos a declarar la palabra sobre nuestras vidas, We're going to declare the word over our lives, declarando que Él es un Dios maravilloso. declaring that he is a marvelous God. Así que vamos a ponernos de acuerdo. So let us come in agreement. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, Where two or more are gathered todo lo que together, atáremos aquí en la tierra all that we bind here
here on será earth atado en los cielos. will be loosed in Lo que heaven, nosotros le creamos al Señor, and what we believe eso the Lord, sucederá. that shall happen. Padre, te damos gracias Father, we give you por thanks tu bendita palabra. for your word. Gracias, Señor, porque fuimos instruidos esta noche. Thank you, Lord, that we were instructed tonight, Porque tú quieres entrarnos a otra dimensión en la oración, because you want to bring us into another level, a dimension in prayer, en una oración personal, in a personal prayer, en una oración como iglesia, in a prayer as a church, una oración como comunidad. in a prayer as a community. Señor, te damos gracias Lord, we give you thanks porque nos arrepentimos de nuestros malos caminos because we repent of our old ways, y venimos arrepentidos delante de ti, and we come Señor. repented before you, Señor, Lord. queremos ser gente entendida, Lord, we want to be understanding, gente que te vemos a ti, Señor, people who seek you, Lord, gente que te creemos, Padre, people who believe you, Lord, hijos que quieren honrarte. children who want to honor Señor, you. esta noche Lord, tonight, desciende con tu poder y gloria. descend with your power and Porque te glory, amamos. because we love you. Te bendecimos, We príncipe de paz. bless you, Prince of Peace. Gracias porque tú traes paz a nuestros Thank you corazones. because you bring peace to our hearts. Cualquiera que sea nuestra necesidad, Whatever our need may be, tú quieres manifestar tu gloria. you want to manifest your glory. Señor, gracias. Lord, thank you. Porque esta noche nos has dado herramientas Because tonight you have given us tools para orar en fe creyendo, to pray in faith believing para que tengamos una oración eficaz. that we have an effective prayer. Porque queremos vivir una vida en victoria, Because we want to live a life in victory. que te dé gloria y honra a ti, It Señor. gives you glory and honor. Para que aquellos que no te conocen So that those who do not know you crean que tú eres el Dios verdadero, may believe that you are the true el God. Dios que escucha nuestro clamor. The God who hears our prayers. Señor, gracias, Lord, thank you. porque creemos que el que está enfermo Because we believe that he who is recibe su sick milagro, Señor. receives their miracle, Lord. Milagro de sanidad en el cuerpo físico. Healing miracles upon their bodies. Señor, traemos nuevamente a nuestro apóstol Romeo Guerra We bring our apostle Romeo Guerra. para que tú lo bendigas desde su cabeza hasta sus pies. That you bless him from his head down to his feet. Allá en Guatemala, Padre. There in Guatemala, Que Lord. venga oxigenación a su cuerpo, That oxygen comes to his sus body, venas, his veins, todo su cuerpo funciona bien. all his body functions to Porque hay perfection. mucho trabajo que él tiene que hacer aquí en la Because tierra. he has plenty more to do on this earth. Nos convenimos creyéndote, We Señor, come together believing, por Lord, aquellos que tienen cuerpos físicos enfermos, for those who are physically sick, dolores en el páncreas, pancreas, pain in the pancreas, el hígado, in Señor, the liver, Lord, los riñones, the kidneys, los pulmones. the lungs. Señor, gracias, Thank you, Lord. porque hay un milagro, Señor, Because there is a miracle, Lord. una oración contestada, An answered prayer, dolores de huesos, joint pain, dolores de cintura, de espalda. back pain. Se ha hecho el milagro, Let that miracle be done. sanidad completa Complete por la healing llaga de by the Jesucristo. stripes of Jesus. Tu palabra dice que si hay un enfermo en la congregación, Your word says if there's a sick person in the que lo congregation, traigan a los ancianos, to bring him to the aquellos elders, que te creen a ti, Señor. those who believe you, Lord, Y la oración de fe and the prayer of faith sanará al enfermo. will heal the sick. Sana, Señor. Heal, Lord. Gracias por esa sanidad. Thank you for that healing. Gracias por ese milagro. Thank you for that miracle. Señor, oramos por esa tierra que está enferma. Lord, we pray for, Matrimonios enfermos. for those marriages that are sick. Sana sus tierras, Señor. Heal their land, Lord. Señor, los padres que están contendiendo con los hijos. Those parents that are contending with the children. Los hijos que están contendiendo con los And padres. the children who are contending with the Sana parents. su tierra, Señor. Heal their land, Lord. Se arrepienten They come to de repentance sus malas obras of their evil y works. vienen arrepentidos delante del And they come Señor repented before the para que Lord. tú los perdones, Señor, So that you may forgive y them, Lord. sana su tierra Heal their en land. el nombre de Jesús. In the name of Donde hay Jesus. rebeldía, Where there's rebellion, sea deshecha toda rebeldía, be dissolved all rebellion, todo dolor de cabeza, all headaches. en el nombre de Jesús. In the Sana name of Jesus, heal por el poder de la llaga de by the Jesucristo. stripes of Jesus Christ. Gracias, Señor Jesús, Thank you, Lord porque Jesus, te creemos esta noche because we believe you por tonight milagros, for miracles, por la obra preciosa de tu Espíritu for Santo. the mighty work of your Holy Spirit. Señor, haznos sensibles a tu voz. Make us sensitive to your voice. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Holy Spirit, come upon our lives. Rescátanos del mal.
Come and deliver us from evil. Que sea tu mano poderosa la que nos levanta. Let it be your mighty hand who lifts us up. Enderezamos nuestros caminos, Lord, we straighten our nuestra path, forma de actuar. our ways of Y being, venimos arrepentidos a tus pies, and we come repentant before your feet, pidiendo tu misericordia. asking for mercy. Gracias por la sanidad. Thank you for healing. Gracias por los milagros creativos. Thank you for the creative miracles. Donde no había, hay. Where there was none, now there Donde no hay is. trabajo, Where there was no work, declaramos que hay trabajo. we declare that there's work. Declaramos que hay We oportunidades. declare that there's opportunity. Señor, gracias por esta congregación. Lord, thank you for this Gracias congregation. que están viendo en estos momentos Thank este you, Lord, for programa. those who are watching tonight. Señor, sean sanadas las finanzas. That their finances be Hayan healed. milagros financieros Their financial miracles happen. para que traigan a la casa, That they bring unto the al house. alfolí, Señor, como To dice the tu palabra. altar, as your word says. Y tú abrirás las ventanas de los cielos And you will open the gates from heaven. y harás multiplicar, And you Señor. will have it multiply. Gracias, Señor Jesús, Thank you, Lord Jesus. porque declaramos que en tu casa Because we declare that in your siempre house habrá alimento espiritual there will always be spiritual food. y no necesitaremos de ningún bien. And we shall lack nothing. Señor, suficiente para cumplir todos los compromisos, Lord, there will be plenty and more than enough to fulfill Y que- all the commitments ofrendas, and give que offering. podamos dar nuestros diezmos, That we Señor, can give our tithes, Lord, para cumplir y agradarte a ti, to Señor. fulfill and please you, Lord. Bendecimos a todos, Señor, We bless each one en el nombre del Padre, in the name of the Father, del Hijo y del the Espíritu Son, and the Santo. Holy Spirit. Amén, Señor, Amen. y amén. Amen. Dios me los bendiga. God bless you. Amén. Amen.